Invertir desde cero es el objeto de este video. Me gustaría enseñarte cómo puedes empezar a invertir desde cero fácilmente, sin complicaciones, y asegurarte de que puedas hacer dinero con eso. Si no me conoces, yo me llamo Nicolás, soy consultor de viaje y me encanta hablar de marketing, de ventas y de inversiones, porque creo que son cosas que pueden cambiar nuestra vida personal y profesional, ¿vale? Así que si es la primera vez que llegas en ese espacio, muchas gracias por suscribirte y por dejarme tu comentario al final del video. Para empezar a invertir desde cero no es muy difícil, ¿vale? Lo que hay que entender es que en las inversiones hay dos vías, ¿vale? Hay una vía donde si te apetece o si te encanta el riesgo, puedes emprender este camino, que es uno de los más lucrativos, porque cuanto más riesgo tomas, más probabilidades de éxitos puedes tener, ¿vale? Y la otra vía de las inversiones es la vía segura, donde vas a invertir y no vas a estar mucho expuesto al riesgo, ¿vale? Entonces, sobre el primer camino, que es el camino del riesgo, sería que tú vas a dedicar tiempo y energía para investigar y encontrar empresas que te pueden permitir invertir en ella y recibir un retorno de entre 5 hasta 20%, ¿vale? Y eso se necesita trabajo, se necesita herramientas, se necesita recursos. Y personalmente, para poder invertir, necesitas herramientas. Y una de las herramientas que recomendaría son Interactive Broker, que es un broker donde puedes comprar instrumentos financieros para poner tu dinero. Tenemos DeGiro, que es una plataforma maravillosa que puedes usar también para poder invertir. Estas personalmente creo que son las dos plataformas seguras que yo recomiendo. Hay otras, pero DeGiro y Interactive Broker me parecen suficientes si quieres empezar a invertir. Luego te hablaré de que necesitas una herramienta que te permita encontrar las empresas donde invertir. Yo, una de las herramientas que uso es Finviz, que es una herramienta que te permite tener algunos análisis importantes sobre las empresas. Y hay una versión gratis, pero la versión gratis no tiene datos en tiempo real, ¿vale? Por lo tanto, subiéndote a la versión de pago, tienes muchos datos en tiempo real. Puedes elegir empresas por sectores, por index y por países. Por lo tanto, es una herramienta bastante completa, ¿vale? Para poder empezar a invertir, yo te la recomendaría, ¿vale? Vas a encontrar el enlace en ese video, en la descripción de ese video. Segundo, el camino más seguro donde tú no quieres invertir tiempo y mucha energía es invertir en fondos de inversiones o fondos indexados, ¿vale? Que hay muchos, pero la plataforma que yo recomendaría para poder hacerlo es Vanguard. Vanguard es una de las mejores plataformas del mundo de inversiones, donde lo que hay que hacer es abrir tu cuenta, y una vez que tengas tu cuenta abierta, vas a vincular tu cuenta bancaria y vas a poder empezar a elegir fondos de inversiones previamente que hayas analizado su potencial, y ahí vas a poder invertir. Estas son las dos vías que recomiendo para las inversiones, ¿vale? Si necesitas una mentoría privada sobre el asunto para que te explique paso a paso cómo hacerlo, demostrarte más cosas en detalle, no dudes en mandarme un mensaje por privado o suscribirte a mi próximo curso sobre inversiones que voy a lanzar dentro de poco. Vas a encontrar el enlace en ese video, así que nos vemos y no olvides dejarme tu comentario en ese video.